educaditos. Los trabajos que me mandaron cambiaron totalmente de los primeros que habíamos hablado. Ya se entendió un poquito hacia dónde vamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mirada que tenemos como gerentes? Y bueno, un poquito la mirada, la cochina mirada de la comercialización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos gerentes. ¿Hacia dónde está enfocada la gerencia? Pues a la producción, a los resultados, a la rentabilidad. Y es para eso, para lo que nos están contratando, al fin y al cabo. Y es la mirada que tenemos que mantener para que podamos obtener resultados. Vimos dónde se enfoca la presencia y se acabaron los estándares. Ahora nos viene un tema un tanto interesante. No pongamos lo nuevo porque no es nuevo. Es un poco interesante, pero ¿por qué? Porque la interpretación en esta fase es fundamental, ¿sí? Así como en presencia nosotros esperábamos encontrar cómo poner dibujitos y colores y encontramos cosas totalmente diferentes, en alcance las cosas sucedieron de la misma manera. Alcance busca que nosotros tengamos los estándares internacionales, ¿no es cierto? Y busca el desarrollo académico, no en la generación de conocimientos. No nos enfocamos en el desarrollo académico, en el enfoque académico. Pero quiero que tomemos en cuenta cuáles son estos estándares que nos muestra presencia. Nos divide los estándares en cuatro categorías: la modalidad, la incursión, las competencias y la educación. ¿Sí? Para entendernos y avanzar en la conversación del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, quiero que recordemos un poco las modalidades. Y si ustedes ven en los estándares de la fase de alcance, la sección de modalidades es a duras penas la mitad de una hoja A4. ¿Sí? Es una aplicación extremadamente cortita. Sin embargo, con esta explicación extremadamente cortita, vamos a tener muchos problemas. Y voy a explicar el por qué. Ustedes tienen en esos estándares la modalidad de educación en línea, la modalidad de educación virtual, la modalidad de educación mixta y la modalidad de educación con soporte. ¿Sí? La en línea pues entiende todos los procesos en línea que se desarrollan en Internet. La virtual, todos aquellos. Ahí yo vi en las conversaciones que estuvieron teniendo, en los diálogos que estuvieron generando, tanto en el grupo de Facebook como en los que estuvieron enviándome a mí, yo aquí ya encontré una diferencia y encontré un error de interpretación. Así que me voy a quedar ahorita entre las dos, en la modalidad en línea y la modalidad virtual. Les pregunto y les pido que por favor me respondan en el chat. ¿Hay diferencia en la modalidad en línea y en la modalidad virtual? Solo un sí o un no. Respóndame en el chat, por favor, si hay diferencia entre la modalidad en línea y la modalidad virtual. Tenemos sí, 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 no, sí, sí, no, sí, 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 sí. Supongo que sí. Se congeló, no, ok. Bueno, tenemos, tenemos diferentes conceptos. Otro paréntesis. Estamos analizando nosotros el caso de la Universidad de Osorno en Temuco, en Chile, ¿verdad? Ese es el caso que nos tocó en esta ocasión. Y si ustedes se percatan en la reunión que nosotros tuvimos con ellos y nos enfocamos un poquito hacia las personas que estuvieron involucradas en la reunión, vamos a percatarnos que tenemos al vicerrector, a los tres tutores virtuales preparados por la UNESCO, ¿sí? Nadie dice que sea bueno o sea malo, solo estoy contándolo. Tenemos al gerente de tecnología, al director de la modalidad de educación virtual, al director académico de la universidad y al administrador de la plataforma Doquios institucional. ¿Sí? Ya nos daba la mirada, ya aprendimos a revisar esos datos de acuerdo a las personas que van a estar, ¿no es cierto? Nos contaban que tienen dos plataformas instaladas, que tienen, después de la conversación que nosotros teníamos, ¿qué podemos determinar de la conversación? Son dos puntos, lo vamos a conversar en un momento. Pero quiero que se percaten en la conversación que ellos nos dan, ellos quieren una, llevar a cabo un modelo educativo, una modalidad educativa cuya denominación no coincide con la denominación
de nuestros estándares. ¿Se percataron de eso? Es decir, si yo puedo revisar o yo digo que la educación en línea es tal cosa y la educación virtual es tal cosa, estos son estándares. No se trata, préstenme atención, no se trata de yo llegar a la Universidad de Osorno, en Chile, e intentar hacerles entender a ellos que esto es educación en línea, que esto es educación virtual, que esto es educación a distancia, que esto es educación con soporte, que esto es un e-learning. No se trata de eso. Es una institución. Es una institución que ya tiene predeterminado sus modalidades de estudio. Ellos no van a cambiar por una sugerencia o por un asesoramiento nuestro. Ellos ya tienen determinadas las modalidades de estudio. Repito, el error que solemos cometer, ¿por qué? Porque somos tutores también, ¿no es cierto? Como somos tutores, como estamos en el área educativa, pensamos que todos nosotros tenemos que enseñar. No, me saco otra vez el chip de tutor, me meto el chip de gerente, ¿y qué hago como gerente? Analizo la modalidad educativa que tiene esa institución. Entonces, si esa institución dice que tiene educación virtual y ocupa correo electrónico y foro, pues es de educación virtual el correo electrónico y el foro. Y punto. No tengo que estar discutiendo con ellos. ¿Sí? ¿Eso es educación virtual para ellos? Pues eso es educación virtual. Para mi análisis, para mi investigación, para mi revisión de la información, para poder gerenciar esta universidad en el ámbito de la educación virtual, yo tomo las características de la modalidad y para mí le catalogo en cuál de las 4 modalidades de alcance va esa modalidad. Entonces, la universidad dice que su modalidad es virtual y en mis estándares esa modalidad es una modalidad de soporte. ¿Me explicó? Quiero que por favor me respondan en el chat si es que eso está claro. Una cosa es lo que diga la institución que tiene y otra cosa es en mi catalogación, en mi cerebro, con mis conocimientos, con mi experticia, dónde realmente está ubicada. No, ellos no tienen por qué conocer este estándar. No quiero convencerlos de que se pongan en este estándar, no. Eso lo hago yo como gerente. Ellos no son gerentes de educación virtual, yo sí. Entonces yo tengo que conocer. Tengo 4 modalidades de estudio bien definidas. Educación en línea, educación virtual, educación mixta y educación con soporte. Si ellos dicen que es virtual, pues es virtual. Yo no voy a convencerles de lo contrario. Es virtual. Pero en mi catálogo, esa es una educación de soporte. Y para mí, me ubico en la modalidad de soporte y en base a esta modalidad de soporte, yo desarrollo mis estrategias para sacar adelante esta universidad. ¿Me expliqué? El primer error que solemos cometer es intentar hacerles entender que están equivocados. El primer error que solemos cometer es intentar decirles, Dios mío, estos manes sí que son brutos. ¿Cómo se les ocurre decir que eso es educación virtual? Lo único que vamos a conseguir es que nos despidan. No vamos a conseguir otra cosa. No puede ponerse una persona en contra de una institución. Si me llaman a gerenciar, es porque saben que yo conozco del tema. Entonces yo tomo, respetando su institucionalidad, respeto su institucionalidad, me dicen que eso es virtual, yo le enfoco, yo sé que no lo es, pero lo determino y empiezo a modificar en base a ese análisis. ¿Se dan cuenta lo importante que se convierte esta primera categoría de estándares? Ubicar qué es lo que quiere la Universidad de Osorno en Temuco, Chile, para ellos. Ahora sí viene una pregunta interesante y voy a pedir que ustedes me respondan. ¿Qué quieren? Una cosa es lo que ellos tienen y una cosa es lo que ellos quieren, ¿verdad? Normalmente,
En una institución educativa existe un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? En que ellos tienen algo, no quieren deshacerse de lo que tienen, pero quieren otra cosa. Voy a rebobinar y voy a repetir. Normalmente, en una institución educativa, tienen algo, ¿sí? Sí, y no quieren deshacerse de ese algo, pero quieren otra cosa. La mayor cantidad de instituciones educativas tienen una modalidad de educación a distancia con soporte virtual. Es lo que la mayor cantidad de instituciones educativas en Latinoamérica tienen. Una educación a distancia con soporte virtual. Es lo que tienen. Pero según ellos es educación virtual, es educación en línea, es la maravilla del e-learning. Según ellos. Y vamos a respetarlo. Yo les pregunto a ustedes dos preguntas. La primera, ¿qué tiene, de acuerdo a la entrevista, qué tiene la Universidad de Osorno en Temuco, Chile? En el caso que estamos analizando. ¿Qué tiene? ¿Qué modalidad tiene? Ya nosotros poniéndonos el chip, ¿qué tienen ellos? Cuéntenme. José Melo nos dice que tiene mixta. ¿Ok? ¿Quién más? A distancia y presencial, mixta. Mauricia dice soporte. Ah, muy bien, ya tenemos una diferenciación. Mixta. Ok, como que nos estamos entendiendo, ¿no es cierto? Somos 62. Vamos a revisar algo. En línea, virtual. Mixta y soporte, ¿ok? Voy a colocarles, por favor, ayúdenme respondiendo la encuesta que está ahí. Ayúdenme respondiendo la encuesta que está aquí. Vamos viendo, vamos viendo. Recuerden, hoy, ninguna respuesta está errada. Miren que estamos teniendo los 4 ítems tienen un apoyo el día de hoy. Los 4 ítems. ¿Sí? Estaría bien que nosotros no nos decidamos con los 4 ítems, con los 4 estándares, si es que ninguno de nosotros fuera gerente de educación virtual. Quiere decir que los que estamos aquí ahorita, que sabemos de PASIE, que sabemos de educación virtual, que sabemos de los esquemas, que sabemos de los estándares, estando aquí, no hablamos el mismo idioma. No tenemos la misma lectura. Y ese es un riesgo. ¿Sí o no que ese es un riesgo? ¿Qué tal si contratan a 2 de manera freelance, abiertos? A este gerente por acá, a este gerente por acá, para determinar resultados. Obvio, ambos graduados en FATLA y los dos no se deciden. El uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. ¿Se percatan? La importancia del estándar. ¿Se percatan la importancia que tiene el estándar? La importancia que tiene el saber interpretar las modalidades. Hace un momento yo pregunté, voy a cerrar la encuesta, ganó la mixta, le sigue soporte, le sigue en línea y termina con la virtual. Ok, cierro los resultados. Hace un momento yo pregunté si es que hay o no hay diferencia entre educación en línea y educación virtual. Muchos me respondieron que sí, muchos me respondieron que no. Voy a dar lectura así como cuando estábamos en la escuela. Y cuando estábamos en la escuela, la profesora nos leía o nos dictaba. ¿Se acuerdan? Qué horrible, ¿no? En línea. Se entiende por una modalidad en línea, online, cuando todos los contenidos y procesos operativos, administrativos y académicos se encuentran inmersos en un CEF o un LMS, ¿no es cierto? Learning Management System, ¿se acuerdan? Ok. Luego de haber digitalizado todas las áreas académicas provenientes de un proceso presencial y o a distancia. Su característica principal es la estructura de enseñanza-aprendizaje. Aquí voy a parar. Miren. ¿Cuándo es en línea?
Primero, que todos los procesos están en Internet. Primera característica. Segunda característica, ya existieron esos procesos antes en la educación presencial o en la educación a distancia y migraron a la virtualidad, ¿cierto? Se dan cuenta que ya existían. Miren lo que dice acá. Dice, provenientes de un proceso presencial y o a distancia. Es decir, que ya existían estos procesos, ya existían todos estos lazos académicos y administrativos y operativos, y los migraron al Internet. Esa es una característica importantísima de la educación en línea. Y al final cierra con un broche interesante. Dice, su característica principal es la estructura de enseñanza-aprendizaje. ¿Verdad? Es decir, el tutor todavía cree que tiene toda la razón. El tutor todavía cree que él tiene toda la información. Y el tutor todavía cree que él tiene todo el conocimiento. Entonces el tutor enseña. Cuando el tutor enseña, es en línea. Punto. No hay vuelta que darle. Es en línea. ¿Por qué? Porque en la presencialidad se enseña. Porque en la modalidad de educación a distancia se enseña. ¿Por qué? Porque están determinados de esa manera. Es una estructura educativa desde el año de la pera. Así funciona. Entonces, pasó de una modalidad presencial y de una modalidad de educación a distancia y se migró esos procesos con sus errores, con sus aciertos, a la virtualidad. Esa es la característica de un proceso en línea. ¿Sí? Ahora leamos lo que dice el virtual. Se entiende por una modalidad virtual cuando los contenidos y procesos operativos, administrativos y académicos fueron creados para la virtualidad. No se tomaron de algo que ya existía y se lo puso en Internet. No, no, no. Se crearon para que funcione en Internet. Ahí ya tenemos una diferencia gigantesca entre en línea y la virtual. Gigante. Continuemos. Con una metodología exclusiva de esta modalidad. No uso la metodología de la modalidad a distancia o la metodología de la modalidad presencial y la pongo en Internet. No, uso una metodología de la educación por la red. No pasé cualquiera, una para la modalidad de educación virtual. Ya son dos diferencias. Continuemos, dice. Y que no se basan únicamente en recursos o herramientas existentes dentro del LMS. ¿Qué pasaba con la modalidad de educación en línea? Entro y yo tengo esta plataforma y solo esta plataforma uso y solo los recursos de esa plataforma. No, es que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo uso ATutor y ATutor no tiene chat. Dios mío, se le acabó el mundo, pobrecito. ¿Me explicó? ¿Por qué sufre? Porque es de educación en línea. Es algo que ya tenía en la presencialidad y quiere poner en la virtualidad. En la educación virtual le importa un rábano que no tenga esa plataforma. Ocupa un chat de otra parte. No le importa. Ocupa el Facebook. Ocupa una red social. Ocupa el Twitter. No importa lo que ocupe. No importa si está adentro o no de esa plataforma. Es decir, la plataforma no es importante. Eso es educación virtual. Mientras que en línea, la plataforma es muy importante. Por eso las universidades en Latinoamérica que están utilizando ese, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que el problema es la plataforma. Es porque es educación en línea. Vamos a continuar avanzando. Dice que no se basan únicamente en recursos y herramientas existentes dentro del LMS, sino procesos físicos y digitales que complementen tecnopedagógicamente la experiencia del aprendizaje. A ver, vamos a darnos cuenta esa diferencia. Quiere decir que si es que yo voy a hacer un trabajo físico, un proceso presencial, un ejercicio real, físico, donde yo voy a estar con herramientas o con personas o degustando algo, estoy haciendo algo así físico que estoy tocando, deja de ser en línea y se convierte en virtual. Como que es contradictorio. El proceso en línea es completamente en Internet. Y claro, entonces cuando es en línea dices,
¿Y cómo voy a aprender a hacer una cata de vinos si yo no tengo un vino? Cuadrado, me quedo todavía así, cerrado. ¿Por qué? Porque es en línea. Todo tiene que estar en línea. En la virtualidad no importa lo que tú hagas. Puedes romper todos los esquemas, porque virtualmente puedes hacer lo que tú quieras. No tienes limitación alguna. Si yo hago un proceso presencial, estoy ocupando, como dice aquí, cualquier recurso que complemente a nivel pedagógico y tecnológico, claro, la experiencia del aprender. En ningún instante se habla de la enseñanza. El tutor deja de ser importante, entre comillas, ojo, entre comillas, en el proceso. Su característica principal es la generación de momentos de aprendizaje basados en la sociedad del conocimiento. Acuérdense cuál era la característica principal de la educación en línea. La característica principal era la estructura de enseñanza-aprendizaje. La característica virtual es generación de momentos de aprendizaje basados en la sociedad del conocimiento. Ahora, yo vuelvo a preguntar, y vuelvo a preguntar a todos en la sala, después de haber leído, ¿sí? ¿Son iguales la educación en línea y la educación virtual? Cuéntenme. ¿Sí? Cuéntenme. No. Y ahora van a ver lo que les voy a hacer. Quiero que presten mucha atención. Presten mucha atención a lo que voy a hacer, por favor. ¿Ok? Lo que acabé de hacer hace un momento es interpretar una información. Ahora voy a convertirme en otra persona y voy a volver a interpretar la información. En línea, se entiende por modalidad en línea cuando todos los contenidos, procesos operativos, bla, 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 se encuentran en un CEP o un LMS. Sí, perfecto, lo voy a poner en el internet, ¿no es cierto? En el virtual, todos los procesos están en línea, ¿sí? Dice, luego de haber digitalizado todas las áreas académicas, claro, yo los digitalizo, pero para poder digitalizarlos, claro, esto no puede estar en internet, entonces esto no lo pongo. Esto no puede estar en internet, esto tampoco lo pongo. Esto debería estar en internet y no está en presencial, lo pongo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es educación en línea? Sí, ¿por qué? Porque estoy ocupando de un proceso presencial. En la virtualidad, ¿qué hago? A ver, esto me están enseñando acá, yo voy a enseñarlo acá y voy a generar estas cosas. Estoy basándome en un proceso presencial. ¿Por qué se llama virtual entonces? Yo estoy viendo que el proceso en línea y el proceso virtual son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque esta carrera hay presencial y yo la voy a poner virtual. Me estoy basando en un proceso presencial. Entonces, yo voy a generar todo con la virtualidad. Sí, pero la carrera existía en la presencialidad. Y en la presencialidad yo ya tenía estadísticas, tenía resultados, tenía una metodología. Yo voy a generar una metodología nueva para el internet, pero me baso en el proceso presencial porque ese ya existía. A ver, ¿qué pasó? ¿La educación en línea y la educación virtual son o no son iguales? En esta interpretación. ¿Mm? José me lo dice, ya me hice bola. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde quiero llegar? No quiero confundirlos. ¿A dónde quiero llegar? La persona que lee la información la interpreta, ¿no es cierto? Yo leo y de acuerdo a mis conocimientos previos del tema, yo interpreto esa información, ¿sí? Y cuando la única interacción que existe es entre el contenido y el lector, no existe ningún filtro, por lo tanto, lo que yo interpreto es lo que yo aprendo. ¿Estoy hasta ahí? ¿Eso está claro? Si es que yo interpreté de una forma y la otra persona interpretó de otra forma, va a pasar lo que acaba de pasar en este momento aquí, que lo que estoy mostrando ahorita en los resultados. Yo hice una pregunta, ¿qué pasó con la Universidad de Temuco, la Universidad de Osorno, en Temuco, Chile? ¿Qué modalidad tiene? Y pasó lo que acaba de pasar acá.
15 personas me dicen que son de soporte, 31 personas me dicen que es mixta, 5 personas que es virtual y 4 que es en línea. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas lo interpretaron de diferente manera. ¿Cómo lograr ponernos de acuerdo? Evitando esta interpretación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí viene la discusión que debo tener con mi equipo. ¿Cuál equipo? El que traje de presencia. El de él tiene 3 puntas. Un técnico que va a interpretar como técnico. Un comunicador que va a interpretar como comunicador. Y un pedagogo que va a interpretar como pedagogo. Los 3 se juntan y los 3 discuten y los 3 se echan piedras hasta que los 3 decidan qué modalidad va o tiene tal institución. ¿Qué importancia tiene el DEL? Pero los 3 que dirigen el DEL, ¿qué importancia tiene que ellos dominen qué es la educación en línea, qué es la educación virtual, qué es la educación con soporte y qué es la educación mixta? ¿Sí? Entonces voy enlazando todo. No está suelto el alcance. Solos no puede funcionar. Por eso no hay el jefe de educación en línea solito. Él no está. Hay un triunvirato ahí. Hay una trilogía ahí que debe funcionar y tiene su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser? La discusión. Desde la dirección del Departamento de Educación en Línea, que es el pedagogo, él no puede tomar la decisión solito. Tiene que discutir con los otros ítems, con los otros puntos del Departamento de Educación en Línea para determinar la decisión sobre la modalidad educativa, basándose en la interpretación de cada uno. ¿Está entendido? Por eso este módulo e-learning es grupal. Por eso este módulo e-learning no lo hacemos solos. Nos vemos obligados a entender y nos vemos obligados a aguantarnos la mala noche, a reunirnos, a pelearnos con los compañeros porque no entraron cuando les dijimos, a aguantarles para hacer 2 o 3 veces el video otra vez porque no llegaron, porque no nos sirve una sola interpretación. No nos sirve. Es necesaria la construcción del conocimiento para tomar una decisión. ¿Estamos entendidos hasta ahí para poder avanzar? ¿Sí? ¿Está entendido? Imagínense, todos somos expertos en educación virtual y todos no nos pusimos de acuerdo. Con más razón, un técnico, un comunicador y un pedagogo. Con más razón. Los 3 pueden ser expertos en educación virtual. Los 3 pueden saber qué es educación virtual y qué es educación en línea. Y los 3 pueden tener una interpretación diferente. ¿Cuál es el que tiene la razón? Amigas y amigos míos, ninguno tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? El conjunto de opiniones que nos permitan tomar la decisión. Esa decisión es la única que tiene la razón. Ninguno de los otros 3 por separado tienen la razón. Así que si alguien me dijo que es educación en línea, está bien. Si alguien me dijo que es educación virtual, está bien. Alguien me dijo que es educación en línea, está bien. Si alguien me dijo que es educación virtual, está bien. Las 4 modalidades, las 4 respuestas están correctas. ¿De qué depende? De cómo me defienda como equipo para defender por qué yo creo que ese es virtual, por qué yo creo que ese es en línea y por qué yo creo que ese es mixta. ¿Estamos entendidos? Ok, vamos a avanzar un poquito. Avancemos un poco más para no perdernos. Tengo ya determinada la modalidad. La modalidad la determino en base a lo que tiene la universidad o en base a mi análisis. En base a mi análisis, el análisis de mi equipo. Mi equipo determina con qué estándar va a trabajar esa universidad. Aunque ella le llame como quiera llamarle, es de educación tridimensional, así se le ocurrió llamarle. Yo respeto ese nombre, pero en mi estándar tomo un nombre y una modalidad para trabajar. El siguiente punto resulta más interesante todavía. Nos muestra a nosotros 3 formas de trabajar. 3 formas. De inclusión total, inclusión parcial
o inclusión paulatina? Alguien me decía, Pedro, parcial y paulatina es lo mismo. No. Y si leen, no voy a ponerme a leer otra vez. Si leen, van a darse cuenta de la diferenciación que existe entre una y otra. Yo les pregunto a ustedes otra vez, ¿qué quiere la Universidad de Osorno, de Temuco, Chile? ¿Cuál de esas tres inclusiones es la que quiere? Cuéntenme. ¿Cuál de esas tres quiere? ¿Total, parcial o paulatina? Luis Alfredo nos dice total, José Melo nos dice paulatina, la mayoría nos dice total. ¿Quién lo define? ¿Quién define eso? ¿Ellos o nosotros? Respóndame en el chat. ¿Quién define? ¿Ellos o nosotros? ¿Quién lo define? Nosotros. ¿No es cierto? Nosotros o ellos, no se deciden. A ver, vamos a hacer el ejemplo. La universidad dice, verás, Pedro, yo quiero que entren todos deben entrar. Vamos a empezar con con la facultad de sistemas. Después, la facultad de comunicación. Después, la facultad de educación. Pero todos, así que quiero una inclusión total. ¿Cuál? ¿Qué categoría es? ¿Inclusión total, inclusión parcial o inclusión paulatina? Miren lo que me pone José Melo. Entonces es paulatino, me dice, ¿no es cierto? ¿Quién lo determina? Gracias, Ana María. Anita María lo colocó acá, ¿sí? Nosotros lo determinamos, pero ellos lo dicen. Igualito que la modalidad. ¿Por qué? Porque ellos no son expertos. Ellos no son los gerentes de educación virtual. Somos nosotros. Entonces ellos pueden rezar misa. Ellos pueden decir cualquier cosa. Ellos dicen, quiero totalmente, dice, pero en los primeros 5 años solo ellos. ¿Sí? Entonces nosotros categorizamos. Ellos quieren paulatino. Paulatino. Le voy a aclarar algo importante que les va a servir para la siguiente modalidad. Creo que estamos entendiendo un poquito ya el esquema, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros somos los que debemos decidir, nosotros, ¿sí? Ya no les pregunto cuál dicen ellos que quieren. Ahora yo les pregunto a ustedes, que ya han leído, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de inclusión quieren? ¿Qué tipo de inclusión quieren que ustedes como gerentes controlen? ¿Qué tipos? A ver. Parcial, paulatina, total. ¿Se dan cuenta que volvió a pasar? ¿Se dan cuenta que volvió a pasar? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos solos. Cada uno de nosotros estamos solos. ¿Sí? Ninguno de nosotros está ahorita con el proyecto, con su DEL. Ninguno de nosotros está con su DEL. Si es que imaginemos que tengamos todo el tiempo del mundo, ¿no es cierto? Les digo, a ver, tienen 15 minutos para que vayan a discutir con su DEL y vengan y determinen qué tipo de inclusión quieren. Van a ver que vamos a tener un grado de coincidencia altísimo, altísimo. Y ustedes lo van a determinar. ¿Por qué? Porque me van a enviar los trabajos. Y ahí vamos a darnos cuenta. ¿Por qué coincidimos casi todos? Es imposible que coincidamos al 100%. Normalmente, entre el 80 y el 90% vamos a coincidir. Sí, sería ilógico que tengamos un 100%. Pero un 80 o un 90 es bastantísimo, bastantísima coincidencia. ¿Por qué? Porque en la generación de la discusión vamos a percatarnos de los errores de interpretación que pueden tener cualquiera de los miembros del DEL. ¿Sí? Siempre, por favor, siempre debe tomarse en el DEL las decisiones de los estándares de alcance. En presencia generamos el DEL. ¿Para qué? Para que tome las decisiones en alcance. ¿Está entendido eso? Ok. Vamos al siguiente estándar. ¿Cuál es el siguiente estándar? El siguiente estándar
son las competencias. En las competencias tenemos los clásicos SBS, ¿se acuerdan con el castillo de logro, los SBS? Las destrezas, habilidades, las marcas académicas y los estándares. Tenemos que ver, tenemos que analizar, ¿no es cierto? Eso puede incluso llegar a ser idéntico a la educación presencial, porque el ingeniero mecánico que se va a graduar en educación presencial tiene que tener las mismas destrezas que el ingeniero mecánico que se va a graduar en educación virtual, o en educación mixta, o en educación a distancia, ¿verdad? Por lo tanto, esos SBS deben ser generales, estándares internacionales, plurimodales. No tenemos problemas al respecto. ¿Sí? Ok. No creo que haya... ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con el detalle de las competencias? Las marcas académicas. Ok, explico lo de las marcas académicas. A pesar de que ya lo explicamos antes, ¿qué pasa con las marcas académicas? Tú tienes tus destrezas. Normalmente nosotros decimos, a ver, ¿sabes qué? En la Universidad de Temuco, en Chile, nosotros estamos ocupando doquios, pero me parece que el problema es la plataforma, porque tal vez doquios no nos está funcionando. Mentalidad de educación en línea, ¿no es cierto? Está basando todo en la plataforma. Nosotros nos podemos analizar y nos percatamos que se desarrollan destrezas para cumplir estándares, pero no hay marcas en ninguna parte que me digan que ya desarrollaron la primera parte, que ya tienen tal destreza, que ¿cómo tú determinas que ellos tienen las competencias? Con marcas académicas. Las marcas te permiten saber si esa persona cumplió o no cumplió el desarrollo de esa destreza. Entonces, esas marcas académicas pueden ser procesos de evaluación, pueden ser procesos de intercambio, pueden ser procesos de autorrevisión, de autoevaluación. Hay una cantidad de recursos que nos permiten a nosotros utilizar las estrategias adecuadas para determinar si esa persona tiene o no tiene las competencias. Incluso podemos darle un proceso de practicidad real para determinar si las tiene o no las tiene. Esas son marcas académicas. Si nosotros no tenemos una marca académica, no podemos evaluarlo. Y esa persona puede pasar los cursos y puede graduarse sin saber nada. Porque aparentó desarrollar la destreza y cumplió con estándares, pero saltó las marcas académicas. Y se te graduó de doctor, una persona que ve sangre y se muere. ¿Me explico? Las marcas académicas tienen que estar muy bien determinadas y vamos a entenderlo con más profundidad al momento que iniciemos el estándar de capacitación, que es el que viene la siguiente semana. ¿Sí? Ok. Regresamos entonces y nos vamos al siguiente estándar. ¿Cuál es el siguiente estándar? El estándar de educación. ¿Y el estándar de educación qué tiene? Preguntas. Preguntas y más preguntas. ¿Qué hacemos nosotros con estas preguntas? Estas preguntas nos ayudan a nosotros a saber en qué estado está esa institución en un proceso de la fase de alcance. Hagamos un ejemplo. Dice, ¿cómo enlazaré la información de mi EVA? Yo entro, miro las aulas virtuales que ellos tienen de doquios y veo cómo enlazan a la información, si toda la información está dentro o si la información está fuera. Sigamos, vamos por acá, dice recursos, dice, ¿qué exigencia tecnológica tienen mis recursos? ¿Necesitan una conectividad alta o no necesitan conectividad alta? O cualquiera puede entrar, o realmente solo los que tienen máquinas nuevas pueden entrar. ¿Qué estoy evaluando con esto? ¿Qué estoy evaluando con todas estas preguntas? El rango educativo que tiene esa institución, ¿en qué categoría está? ¿Dónde está? Puede ser que esa institución tenga la fama de ser la mejor institución. Otra vez se repite, según ellos, según mi evaluación, según mi determinación, según mi análisis, ¿qué tipo de institución es? Claro, según ellos son la maravilla y resulta de que no hay nadie que pueda montar un aula virtual. Pero según la estrategia y prestigio del país, es la mejor institución, pero en la virtualidad no funcionan para nada. ¿Por qué? Porque los profes no pueden usar la tecnología. ¿Me explico? Estas preguntas me ayudan a determinar a mí en qué
situación educativa real para la virtualidad está esta institución. ¿Sí? ¿Estamos? Ya tenemos los 4 determinados. ¿Sí? Ya sabemos que es el DEL el que tiene que tomar decisiones. Y ahora llegamos a la tarea que tenemos que hacer, porque hoy no les voy a dar haciendo la tarea de la explicación. En la tarea, nosotros, ¿qué tenemos que presentar? Vamos por acá. A ver, tenemos los datos, tenemos las estadísticas. Ojo, en las estadísticas hay algunas cositas interesantes que no se les pase por alto. ¿Sí? Dice que tenemos que dividirnos el trabajo en las 4 secciones. Y debemos hacer una sola presentación grupal en Prezi. Y tenemos que embeber la presentación en PASIA. ¿Sí? Pero previamente tenemos el análisis del caso, la discusión y la exposición. Dice, debes realizar una exposición elaborada y publicada en una herramienta Prezi, donde expliques a detalle cómo lograr generar el alcance académico correcto en el proyecto de la institución, para que las aulas virtuales cumplan con lo que ellos quieren. Ese es el problema de la Universidad de Temuco. Sus aulas no cumplen el cometido. ¿Por qué? Porque no tienen los estándares de alcance. Ahí está su trabajo. La longitud de la presentación queda a tu criterio, dice, debes basarte como tú quieras. ¿Cómo la institución deberá responder las preguntas de la categoría de educación de los estándares de la fase de alcance? Aquí está determinado, detalladito, cómo tienen que hacer. Entonces, ¿quién va a ver la presentación? Van a ver sus clientes, las personas que estuvieron en la reunión con ustedes. Ellos van a ver la presentación. Pero, ahí está lo difícil, ustedes no van a estar ahí para explicarles. Ustedes les mandan la presentación y se acabó. Así que esa presentación, sin ustedes, debe ser muy decidora, debe decir mucho, debe explicar, debe ser muy clara, muy concreta, muy precisa. Esa presentación es la presentación de un gerente, no de un educador. Cuidado, yo ingrese a una presentación de Prezi y encuentre el concepto de educación virtual. Ese es de un educador. Yo quiero la presentación de un gerente. ¿El gerente qué va a hacer? Le va a mostrar a esa institución cómo pueden ustedes lograr que esas aulas cumplan su cometido. Que sus plataformas, que lo que ellos tienen, que su modalidad logre funcionar con el éxito adecuado. ¿Cómo? Con su presentación. Respondiendo las preguntas del espacio que dice educación, en base a la información que ellos les dieron en la entrevista. Chicas, chicos, preguntas. La aplicación del conocimiento, bien dicho. ¿Se trabaja solo la categoría de educación de acuerdo a esta última parte? No. Tú tienes que entender, primero, mi querida María Frida, primero tienes que entender qué modalidad tienen, qué modalidad quieren. ¿Cómo lo determinas? Discutiendo con tus compañeros en el grupo. Ese es el punto clave. Después, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer después? Tienes que saber cómo están esas aulas desarrollando destrezas, o si no las están desarrollando, si es que tienen marcas académicas o no tienen marcas académicas, y si están cumpliendo estándares internacionales, ¿verdad? ¿Cómo quiere la institución educativa generar el proceso de incursión a la virtualidad? ¿Lo quieren total? ¿Lo quieren parcial? ¿Lo quieren paulatino? Cuando ya discutan con todo el grupo y todos coincidan, logren coincidir en qué modalidad tienen, qué modalidad quieren, qué inclusión quieren, y si tienen o no tienen los estándares desarrollados para el desarrollo de competencias. Después de que ya estén de acuerdo, ahí elaboran la presentación respondiendo cada una de los espacios que se encuentran en la categoría de educación. Somos 6 personas en mi grupo. A ver, 6 personas. Entonces, yo me voy a hacer la presentación
entro a los estándares, entro a educación y a mí me toca el estándar académico, información y tiempo. Entonces yo hago los slides de información y tiempo. Mi compañero hace el slide de recursos y de la sección experimental el que dice experiencias. El otro hace el de destrezas y conocimiento, el otro hace de frecuencia y comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Se dividen. Y en esa exposición que hacen, responden estas preguntas. Pero para responder esas preguntas, primero deben haber tomado la decisión. Yo entro en este momento a ver su presentación. Veo su presentación y resulta que Nelcar por aquí me dice, me da las respuestas tomando en cuenta que es de educación virtual. Y Ernesto acá abajo me da las respuestas diciendo que es de educación en línea. ¿Se dan cuenta en qué importante que es que nos pongamos de acuerdo? Por eso es una sola presentación de todo el grupo, pero está dividido los slides. Pero antes de hacer la presentación, debemos de estar de acuerdo, debemos haber discutido. ¿Para qué? Para no contradecirnos. Imagínense ustedes parados frente a todos esos personeros de la institución. Y resulta de que les preguntan a coro, les dicen, oye, ¿y nosotros tenemos educación tenemos educación virtual o en línea? Y Nelcar y Ernesto responden al mismo tiempo. Nelcar dice en línea y Ernesto virtual. ¿Se dan cuenta qué vergüenza? ¿Se dan cuenta? Entonces, allí viene la clave. Unidos, en conjunto, con sus DEL, que son los DEL, reúnanse en todo el equipo, tomen la determinación clara y generen su presentación. Dios mediante, nos vemos la otra semana para poder empezar la fase de capacitación y vamos a tener otra conferencia. Disculpen que les voy a cansar en este módulo, les voy a cansar mucho porque tenemos una conferencia por cada fase, pero es un poquito para sacarnos el chip de tutores, para sacarnos el chip de profesor, de docente, de maestro y colocarnos el chip de gerentes. La mirada es diferente, el concepto es diferente, la visión es diferente y el objetivo del gerente es diferente. ¿Sí? Ok. Sí, mi querida Elsa, obligatoriamente debemos responder una a una todas las preguntas. ¿Qué pasa si esa pregunta no aplica? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que no aplica? Revísenlo bien. Ahí viene la parte interesante del asunto. Ahí viene la parte interesantísima del asunto. ¿Sí? Listo. Chicas, chicos, muchas gracias por su tiempo, gracias por estarnos acompañando. Nos vemos la semana entrante. Así que tienen toda esta semana para que sigan encontrándose. No necesariamente se castiguen organizándose. Es que, Pedro, somos 12. ¿Y te imaginas qué difícil es unirnos con los 12? Cuando me dicen eso parece que estuvieran empezando EVA en Padla. Si son 12 y tienen que discutir, ¿por qué tienen que coincidir? Armen un foro en alguna parte, creen un wiki en algún lado, creen un grupo en Facebook para que dejen los datos y conversen, o sea, alguna cosa, así como que fueran expertos de educación virtual, así más o menos. Sí, ocupen algún recurso porque no necesitan coincidir, ¿vale? Abrazos, descansen, se les quiere mucho, Dios los bendiga, bye bye.